Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en ecuaciones diferenciales, la unidad número 1, el punto que se llama ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y sabemos que una ecuación que puede escribirse de la forma dy en dx más p de xy igual a q de x, donde p de x y q de x son funciones dadas con respecto a x, a esas ecuaciones se les llama ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Y para resolver este tipo de ecuaciones se utiliza un factor integrante. Aquí lo tenemos. Ese factor integrante se conoce como mu igual a e elevado a la integral de p de x, que es este coeficiente, con respecto a x la integral. Y este factor de integración, al multiplicar ambos lados de la ecuación, tenemos esta expresión. Este, que es nuestro modelo, multiplicamos cada uno de los elementos por ese factor de integración y por lo tanto la igualdad no se altera. La ecuación anterior equivale ¿a qué? Equivale a la derivada con respecto a x de la variable dependiente y multiplicada ¿por quién? Por justo ese factor de integración que es la mu. Y de esta ecuación, y vamos a repasar por qué. Porque acuérdense que la derivada de un producto es la primera por la derivada de la segunda, ¿sí? Y la segunda por la derivada de la primera, que es justo este término de aquí. Y de esta ecuación obtenemos por integración la siguiente solución. Si yo tengo una derivada con respecto a x, esta de x la paso para el otro lado multiplicando, integro, cancelo estas dos operaciones que son operaciones contrarias y tengo esta opción. Ahora, lo que voy a hacer es, para evitar este manipuleo, dice, no hay necesidad de trabajar con la ecuación número 4 memorizándola. Es mucho más fácil multiplicar la primera ecuación por el factor integrante mu para luego escribir todo el lado izquierdo de la igualdad como la derivada del producto, que lo habíamos planteado, por la variable dependiente, que es la y, para proceder luego a su integración. Entonces, el procedimiento anteriormente mencionado lo vamos a explicar con este ejemplo. Tengo una ecuación. Esta ecuación es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Y acuérdense, ¿por qué es lineal? Porque tanto la derivada como la variable independiente está elevada a la primera potencia y los coeficientes están dados con respecto a la variable x. Por lo tanto, cumple con el modelo que estamos planteando. Y de aquí, ¿qué podemos deducir? Que la p de x se llama menos 3 y que la q de x se llama 0. Procedo entonces a trabajar con mi factor de integración. ¿Qué hago? Sustituyo el p de x. Por lo tanto, la mu es igual a e a la integral de menos 3, cuidado con el signo, de x. Por lo tanto, esta integral se llama menos 3x y me queda la mu como e a la menos 3x. ¿Qué hago con esta mu? Multiplico todos y cada uno de los elementos de la ecuación diferencial original. Y este es el planteamiento. Y ahora, ¿qué observo? Que este término justo corresponde a la derivada con respecto a x de la mu multiplicada por la variable dependiente y. Vamos a ver si es cierto. Sustituyo esta mu aquí por e a la menos 3x que la obtuve aquí y voy a proceder a la derivada. Es la primera por la derivada de la segunda. Perfecto, aquí está la primera por la derivada de la segunda, que la derivada de y es de y en dx. Luego la segunda por la derivada de la primera. La segunda es la y, que la encuentro aquí, y recuerden que la derivada de e a la menos 3x es ella misma, pero todavía la tengo que multiplicar por efecto de la regla de la cadena por la derivada de la u, que es el exponente. Y entonces ahora ya me queda este menos 3 multiplicando a esto
Y efectivamente, este término corresponde a la derivada de ¿quién? De el factor de integración con el producto de la variable dependiente. Y entonces lo que observo aquí es que esta dx que está dividiendo pasa multiplicando y ya puedo proceder a resolver la ecuación diferencial por integración. Cancelan estas dos operaciones y de este lado me queda el producto de y por la mu y la integral de 0 pues se llama una constante. De tal manera que estas ecuaciones, las lineales, siempre se entregan con la y despejada. Es lo que se acostumbra. Esta e a la menos 3x que está multiplicando pasa dividiendo y como tengo una e a la menos 3x, lo que hago es este signo menos, hago que, que pase a positivo subiendo de denominador a numerador. Y así es como entrego mi resultado en estas ecuaciones que son las lineales. Ahora, vamos a ver otro ejemplo más. Lo que se hace es el planteamiento de una ecuación semejante que sabemos que es también igualada, los exponentes de la derivada y la y están elevados a la primera potencia y los coeficientes dependen de la x. Por lo tanto, esta ecuación diferencial responde al modelo de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Obtengo la mu. Mi dato como p de x es un más 5 y mi q de x, a diferencia del ejemplo anterior, ya es igual a 50 y no igual a 0. Por lo tanto, sustituyo el p de x, integro, la integral de 5 de x es 5x y este que es mi factor de integración multiplico por cada uno de los elementos de la original, teniendo este planteamiento. Y todo el primer miembro equivale ¿a quién? A la derivada con respecto a x de la mu multiplicada por la variable dependiente que es la y. Y ahora procedo entonces a la integración. Para eso, este de x me lo llevo multiplicando para el otro lado y lo que hago que es integrar, cancelando estas dos, me queda y por e a la 5x e integro esta parte de aquí. El 50 lo saco como constante, dejo integral de e a la 5x, pero acuérdense que hay que completar porque siempre necesito tener como consecuencia directa de la regla de la cadena la derivada del exponente. No lo tengo, entonces lo meto, este 5, y por lo tanto de este en la parte de afuera la constante la divido entre 5 para compensar estos dos elementos. De tal manera entonces que este primero que ya está integrado trabaja igualado a 50 entre 5 que es 10 y en el momento de hacer esta integral pues me queda e a la 5x y le sumo la constante de integración. Y para entregar el resultado normalmente se despeja la y. Entonces este e a la 5x pasa dividiendo a cada uno de los elementos que tengo, cancela en este primero y me queda aquí dividiendo, que tengo la opción de subirlo cambiando el signo del exponente y la entrego. La puedo entregar de las dos maneras. Primero la constante sumada con la c multiplicada por e a la menos 5x o primero el término con respecto a x y luego sumándole este 10. Un último ejemplo que vamos a ver en esta parte de estos videos es este ejercicio que, si me fijo, tengo acompañando a quién, a la ecuación original en la derivada a un coeficiente, ¿de acuerdo? Entonces, este coeficiente no responde ya al modelo que estábamos planteando. Por lo tanto, necesito quitarlo, porque el modelo que estábamos planteando es de y en de x sin coeficiente o coeficiente 1, sumándole el p de xy igualado a q de x. Por lo tanto, este 2 lo tengo que eliminar de alguna manera. Lo que se hace es entonces, para eliminarlo, es dividirlo entre sí mismo en este término para convertirlo en un 1, pero tengo que entonces dividir también cada uno de
los siguientes elementos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me queda un 1, 10 entre 2 me queda 5 y como q de x me está quedando este 1/2. Procedo a calcular el factor de integración, factor integrante. Sustituyo entonces como p de x el más 5 y la integral en el exponente me da 5x, por lo tanto el factor de integración es e a la 5x. Este factor de integración, recuerden que voy a multiplicar cada uno de los elementos que tengo, los dos elementos de la suma y el segundo miembro de la ecuación, y este siempre debe de equivaler a la derivada con respecto a x de la mu multiplicada por la variable dependiente. Yo tengo la costumbre de siempre comprobar para ver si no tuve algún error en el procedimiento anterior. Entonces, es la primera por la derivada de la segunda, perfecto. La primera por la derivada de la segunda, la derivada de y es y', o bien la puedo poner como dy en dx, y luego la segunda, que la tengo aquí, por la derivada de la primera. La derivada de una función exponencial es ella misma multiplicada por la derivada del exponente, que en este caso es más 5. Perfecto. Está correcto mi planteamiento y entonces ya puedo continuar. Este de x lo paso multiplicando para el segundo miembro, cancelan operaciones que son contrarias y a la hora de integrar esto observo la situación de que este 1/2 lo saco como constante, necesito meter el 5 como derivada del exponente y por lo tanto compensar con la inversa de este, que es 1/5, o dividir entre 5. Lo voy a plantear así para que sea más fácil de entender y por lo tanto esta multiplicación me queda 1/10 y la integral de e a la u de u es e a la u, que lo tengo aquí, y para entregar resultado, este e a la 5x que está multiplicando pasa dividiendo a ambos miembros de la igualdad, este cancela y lo puedo entregar. Primero, la constante de 1/10 sumándole la constante para trabajarla en solución particular y este e a la 5x, para no dejarlo en el denominador, se sube con exponente negativo. O puedo invertir los términos en propiedad conmutativa. Pues espero que con estos 3 ejemplos quede más claro este método de resolución de ecuaciones diferenciales y en un próximo video haremos más ejercicios. Muchas gracias.